Hola, mis queridos hermanos. Soy el Padre Julio Domínguez, director del Ministerio Hispano de la Diócesis de Charlotte, aquí en Carolina del Norte. En esta ocasión quiero hablarles un poquito en esta cápsula de fe sobre lo que es el recuento de la creación, ¿sí? El recuento de la creación de Dios en los primeros capítulos del Génesis, que nos muestra maravillosamente lo que Dios hizo por nosotros. Fíjense cómo a veces la gente me pregunta, ¿verdad? Sobre todo cuando los niños van llegando a la edad de la escuela y que tienen que ir, sobre todo ya en la etapa de middle school, que tienen tantos problemas, ¿verdad? En el sentido de que, por una parte, la iglesia enseña unas verdades y luego la ciencia nos enseña otras y creemos que hay una especie de confrontación. Fíjense, en lo que aprendimos en el catecismo, aprendemos el hermoso relato de la creación de Dios en 7 días, la creación del hombre, la caída del pecado original. Y los niños se imaginan muchísimas cosas bien hermosas, ¿verdad? Tratamos de infundir ese punto de que hay una verdad. Pero después, bueno, vamos a la escuela y nos causa malestar y hasta desconfianza hacia la enseñanza de la iglesia, hacia la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque los científicos nos dicen, nos empieza a decir lo que es la ciencia, ¿verdad? De que todo es un proceso de evolución de las especies en la cual no tiene nada que ver Dios. Y que la Biblia queda como otros muchos de los libros, como el libro del hindú de los Vedas, o el Popol Vuh de los mayas, o el libro creacionista de Mesopotamia o Asiria, etcétera, etcétera, ¿sí? O incluso algunos filósofos que hablaron de el origen del mundo, cómo vino el mundo, etcétera, etcétera. La pregunta ¿es realmente el libro del Génesis una fábula infantil? ¿Un intento ciego de dar explicación al origen del universo? Déjenme darles algunos puntos para aclarar y sobre todo para ahora sí que entender lo que el autor sagrado quiere comunicarnos, lo que la revelación quiere decirnos a nosotros como cristianos, ¿verdad? El primer punto es, la Biblia, hermanos, es un libro complejo, difícil de entender, pues fue inspirado por Dios. No a un solo autor, sino a muchos autores en diversos tiempos y en diversas lenguas. No por demás, uno de los doctorados más difíciles de sacar es el de la Sagrada Escritura, pues hay que aprender los idiomas del latín, el griego, el arameo, el hebreo, y así como también entender mucho de las culturas antiguas, la diversidad de géneros literarios, porque no nada más hay un género literario en lo que es la Sagrada Escritura, no, tenemos muchos géneros literarios. Pero vamos al punto. ¿Cómo podemos aproximarnos al misterio de la creación, entenderlo nosotros como adultos para poderlo explicar también a los niños, ¿verdad? Porque es el punto, poder transmitir la verdad a una edad específica, de niños de una manera, de jovencitos de otra manera, de adolescentes de otra manera, de jóvenes de otra manera. Entonces tenemos que saber aproximarnos a la realidad, cómo fueron las cosas. Fíjense bien, otro principio que yo les quiero dar es, y que debemos tener bien en cuenta, es que los autores sagrados utilizaron mucho la alegoría, es decir, usando simbolismos, como cuando decimos que la paloma es el símbolo de la paz. Y es curiosamente que el símbolo de la paz de la paloma la aceptamos bastante bien, ¿verdad? Pues viene del Génesis, ¿sí? Cuando Noé lanza la paloma y regresa con una ramita en la boca, símbolo de la paz que venía, porque ya había acabado el diluvio, ¿verdad? Entonces lo seguimos utilizando, pero no sabemos en realidad de dónde viene y todo lo demás. La alegoría que está utilizando, utilizamos la alegoría de la paloma, el Espíritu Santo como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma en realidad, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero no es una paloma en realidad. Sin embargo, utilizamos ese tipo de simbolismos para darnos a entender a nosotros, como seres humanos, unas realidades. Pues bien, vamos a abordar las verdades del Génesis, queridos hermanos. ¿Cuál es la primera verdad que viene en el Génesis? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Fíjense, la ciencia nos dice no. En el principio, hace más o menos 13 o 15 millones de años, hubo una explosión fenomenal llamada Big Bang. Pero hasta ahí ellos llegan. Y lo hacen a partir todo de allí. La pregunta es, ¿y antes de eso, qué había? Los mismos niños se la preguntan, ¿qué hace? ¿Qué pasó antes de eso? Y fíjense bien, el ser humano no se va a conformar nunca con la respuesta nada, pues de la nada, nada viene. La verdad del Génesis es mostrarnos que hay un principio creador al cual nosotros llamamos Dios. Gracias a Dios, últimamente la ciencia ha venido reflexionando sobre eso y se ha dado cuenta de que necesitamos un primer principio. Segundo punto, Dios dijo, haya luz y hubo luz. Se supone que de acuerdo con la ciencia había en el principio nada. Y sin embargo, hay un momento en el cual empieza una explosión grandísima, ¿verdad? Se ve esa explosión grandísima. Quiere decir que hay un momento en que hay un momento de luz, ¿verdad?
Y aquí empieza la creación de todas las cosas. Y es precisamente lo que el Génesis está tratando de dar a entender. En el principio existía ese Dios creador. Hubo un momento en que se decide Él crear y empieza la creación. Vio Dios que la luz era buena y vio Dios que todo lo que iba creando era bueno. Hermanos, la bondad de las cosas. ¿Sí? Dios crea las cosas en bondad. Todo lo que Dios creó es bueno. Es algo metafísico que ya llevamos nosotros y todos los seres creados. Todo lo que Dios creó es bueno. Vio Dios que Dios crea las cosas con absoluta belleza, y aunque todas las cosas emanan de la bondad, no es porque ellas sean dioses o una prolongación de Dios, sino criaturas formadas por ese Dios maravilloso con principios y leyes. Primer punto aquí, fíjense cómo Dios crea las cosas bellas. Todas las cosas son bellas, metafísicamente tienen esa característica, son bellas. Y también Dios les pone principios y leyes. Dijo Dios: haya luceros gigantes en el cielo que separen el día de la noche, que haya agua, que populen en peces, que revoloteen sobre la tierra y el firmamento. Me encanta este punto, queridos hermanos. Fíjense bien, la vivencia, ¿verdad? El entusiasmo de Dios de que hubiera muchísimas cosas. La diversidad de los seres. Dios crea desde su generosidad y hace cosas increíbles. El recuento de la creación, queridos hermanos, está explicado en 7 días. Y ciertamente cuando vamos al catecismo de niños, así nos lo imaginamos. Pero todos sabemos que estos días suponen periodos, épocas de miles de años. No es de que Dios no haya podido crear todo en 7 días, como lo entendemos ahora. Pero Él quiso poner leyes en la naturaleza y en su grandeza, dejar que todo siguiera su curso normal, ¿sí? Entonces, no podemos decir en 7 días Dios creó todo, ¿verdad? Como lo entendemos ahora en nuestra mente. No. Son periodos larguísimos de tiempo y en eso no va en contra de lo que dice la ciencia. Resumiendo, queridos hermanos, ¿sí? El autor sagrado trata de mostrarnos que hay un creador de todo, que hubo un principio, que ese principio fue así querido por ese Dios omnipotente y omnisciente, que todas las cosas fueron creadas por Dios. Dios es el creador. Que metafísicamente fueron creadas buenas, de acuerdo a la bondad de Dios. Bellas, como realmente venidas de Dios. Verdaderas, pues existen realmente. Y lo más bello de todo, que Dios quiso que hubiera una multitud de seres diversos. Y dentro de las mismas razas, una probabilidad de formas y colores que muestran abundancia de su gran amor. A mí me maravilla ver, por ejemplo, en un jardín, cómo hay, por ejemplo, flores, ¿verdad? Pero dentro de ese tipo de flores tenemos margaritas, rosas, tulipanes, etcétera. Y todavía dentro de esos tulipanes y rosas tenemos de diferentes colores. La bondad de Dios, la maravilla de Dios, que quiso hacerlo todo de acuerdo a su maravillosa belleza. Hermanos, bendecido día. Por ahí voy a seguir pasando este tipo de información. Ojalá que por ahí me puedan estar siguiendo. Que Dios los bendiga.